En esta segunda parte seguiremos hablando del diafragma y de cómo afecta a la nitidez, al enfoque, a la profundidad de campo, y veremos también el tema de las distancias hiperfocales. La cifra f1,2 es la de mayor luminosidad que suelen presentar los objetivos, aunque hay objetivos diseñados con una luminosidad de f1 y hasta f0,95, pero son fabricaciones especiales y muy caros. Aquí podemos ver los resultados de abrir o cerrar un diafragma. La imagen central tiene la exposición correcta. Abriendo y cerrando un diafragma un paso, podemos ver que la imagen se aclara o se oscurece. Se le llama sobreexposición cuando entra más luz de la necesaria, se aclara, y subexposición cuando entra menos luz, se oscurece. Podemos ver el proceso de cerrar un diafragma desde 1,4 hasta f22. Empezamos con una imagen muy clara para terminar con una muy oscura. Los objetivos más luminosos suelen ser los gran angulares, debido a su distancia focal más corta, ya que por la cercanía del sensor a la fuente de luz no necesitan un diámetro de diafragma tan grande como los objetivos normales o teleobjetivos para que llegue la misma intensidad de luz al sensor. Un poco de matemáticas. Antes hemos visto que un objetivo de 400 milímetros necesita 200 milímetros de diámetro de diafragma a f2. Luego el radio es 100 milímetros. Calculamos el área del círculo. Pi por radio al cuadrado igual a 31.416 milímetros cuadrados. Repetimos la misma operación con el objetivo de 50 milímetros y nos daría un resultado de 1963,50 milímetros cuadrados. Esto quiere decir que un diafragma f2 en un objetivo de 400 milímetros necesita un área de agujero de diafragma de 31.416 milímetros cuadrados, mientras que el mismo f2 en un objetivo de 50 milímetros necesita un área de 1936,50 milímetros cuadrados para que llegue la misma cantidad de luz al sensor. En resumen, cuanta más alejado esté el sensor de la lente, más cantidad de luz necesitamos que entre por el agujero para que llegue con la misma intensidad al sensor. Los números f en cierto modo son caprichosos. Veamos la escala de números f clásica. 1,4, 2, 2,8, 4, 5,60, 8, 11, 22. Parece que no tienen relación, pero sí que tienen. Estos son los valores de diafragma en los que se aplica la regla del doble y la mitad, porque son los que están relacionados matemáticamente con el área, que se reduce o se dobla a la mitad. Los números f solo expresan una relación entre los diferentes diafragmas del mismo objetivo. Por ejemplo, un objetivo de 50 milímetros a f2,8 nos da 50 entre 2,8, 17,85 de diámetro de diafragma y en consecuencia un área de 250,24 milímetros. El mismo objetivo de 50 milímetros a f4, un paso menos, nos da 50 entre 4, 12,5 milímetros de diámetro de diafragma. Por lo tanto, un área de 122,71, justo la mitad que el anterior. El diafragma controla también la nitidez de la imagen. Cuanto más cerrado está, más nitidez se consigue. Pero en contraposición, la nitidez también depende de la difracción de los rayos luminosos que aumenta al cerrar el diafragma. Por lo tanto, por causa de la difracción hay una pérdida de nitidez. La mayor nitidez de un objetivo se suele producir cerrando el diafragma 2 o 3 pasos más que la apertura real del mismo. Otra de las funciones del diafragma es controlar la profundidad de campo, es decir, controlar las zonas enfocadas o desenfocadas de la escena. Casi todas las cámaras reflex tienen un botón lateral que al pulsarlo hace que se cierre el diafragma manualmente hasta el número f seleccionado. De esta forma podemos ver por el visor la luminosidad real de ese diafragma y la profundidad de campo. Aunque esto último con diafragmas muy pequeños es muy confuso debido a la poca luz que nos entra por el visor. En este ejemplo vemos cómo la distancia hiperfocal, distancia a la que enfocamos, va disminuyendo según disminuye la abertura del diafragma.
Hemos ajustado la lente de un objetivo zoom a 35 milímetros de distancia focal. De este modo, vemos cómo la distancia hiperfocal varía con la abertura. Por ejemplo, a f2,8 la distancia hiperfocal es de 21,90 metros. Enfocando a 21,90 obtenemos una imagen nítida desde 10,95, que es la mitad de 21,90, hasta el infinito. A f8 la distancia hiperfocal es de 7,66 metros. Enfocando a 7,66 obtenemos una imagen nítida desde 3,83 metros hasta el infinito. Y por último, a f22 la distancia hiperfocal es de 2,78 metros. Enfocando a 2,78 metros obtenemos una imagen nítida desde 1,39 metros hasta el infinito. En este otro ejemplo, lo que hemos hecho ha sido mantener la misma abertura de diafragma, de f8, y hemos ido variando el zoom. Vemos que la distancia hiperfocal también varía. A 35 milímetros la distancia hiperfocal es de 7,66, por lo que enfocando a 7,66 la imagen es nítida desde 3,83 metros hasta el infinito. A 50 milímetros la distancia hiperfocal es de 15,60 metros, por lo que enfocando a esa distancia obtenemos la imagen nítida desde 7,80 metros hasta el infinito. Y a 100 milímetros la distancia hiperfocal es de 63 metros, por lo que enfocando a 66 metros la imagen es nítida desde 31 metros y medio hasta el infinito. Si utilizamos otras aberturas obtendremos unos resultados equivalentes y correspondientes a la abertura utilizada. El diafragma no solo varía la luz que penetra en el sensor, sino que también influye notablemente en el contenido de la imagen, variando las zonas nítidas de la misma y originando resultados distintos. El diafragma funciona interactuando con el obturador. Dependiendo de las condiciones lumínicas de la toma, no siempre se podrá elegir la abertura deseada. Esta imagen que vemos está tomada con un diafragma de f2,8. Se ha enfocado al primer ojo. Como se puede ver, la profundidad de campo es mínima. En cambio, en esta otra se ha tomado con un diafragma f18. La profundidad de campo se ve que aumenta considerablemente. De todo lo anterior sacamos las siguientes conclusiones. Una abertura de diafragma deja pasar una cantidad de luz. La anterior deja pasar el doble y la siguiente la mitad. El diafragma es responsable de la profundidad de campo de la toma. La profundidad de campo depende además de la distancia focal del objetivo. Los objetivos de distancia focal corta, gran angulares, ofrecen mayor profundidad de campo que los teleobjetivos. La profundidad de campo aumenta a la par que la distancia de enfoque del sujeto. A mayor distancia de enfoque, mayor profundidad de campo. Algunos objetivos, ya pocos, llevan una escala de profundidades de campo. Si situamos la abertura que tenemos seleccionada en la marca de infinito, la profundidad de campo la podemos ver en metros y será la lectura que nos dé entre las dos marcas del mismo diafragma. En este caso tenemos seleccionado f22. Está en la marca de infinito, luego la profundidad de campo será entre 1,80 metros e infinito. Cada objetivo tiene su distancia hiperfocal, ya que esta varía según la longitud focal. Aquí podemos ver una tabla de distancias hiperfocales. En el ejemplo vemos que si tenemos un objetivo de 50 milímetros y miramos en la tabla, nos dice que con un diafragma de f8 la distancia hiperfocal sería 15,6. Lo que quiere decir que todos los objetos que se encuentren a la mitad de esta distancia hasta el infinito van a quedar enfocados. En este caso desde 7,8 metros hasta el infinito. Esto es válido para sensores full frame. Para sensores APS existen otras tablas. Un método no muy científico pero que funciona y que hemos empleado durante mucho tiempo, todavía yo sigo empleando, es enfocar a 1/3 aproximadamente de lo que queremos que salga dentro de foco. Bueno, pues hasta aquí lo que se refiere al diafragma. En el siguiente videotutorial veremos el obturador.